Expediente Pulso. Información y memoria a fondo. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Del rechazo a la necesidad. Espectaculares y grandilocuentes. Sí, así son los himnos nacionales de los países de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Hoy te contaré la complicada historia que tienen en común en la búsqueda por hermanar su comercio, su intercambio de bienes y servicios, que según se dice, tiene el propósito de beneficiar a 490 millones de personas en la región, una de las más importantes del comercio internacional. Eran los años 90. Al principio se prometió que un acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte traería prosperidad y desarrollo. La verdad es que la situación en México era muy complicada, pues venía de una etapa de economía cerrada y proteccionista, crisis por el pago de la deuda y falta de crecimiento. De esas presiones previas a la firma del TLC para la apertura comercial de México, nos habla Gabriela Luna, catedrática de la Universidad Iberoamericana. Tuvo México que aceptar nuevos créditos, renegociar y buscar un refinanciamiento. Esto nos puso un poco vulnerables. Por lo tanto, tuvimos que, dentro de los convenios que nos daba Banco Mundial y nuestro principal acreedor, Estados Unidos, era, pero tienes que adecuarte y entrar al Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, que se hacía llamar el GATT. Digamos que este es el papá o el abuelito de la Organización Mundial del Comercio. A juicio de la profesora de Economía de la Ibero, ese apresuramiento por abrir la economía afectó la industrialización de sectores importantes. Aquellas industrias que no estaban muy consolidadas o cuya competitividad estaba estrictamente debida a las ventajas comerciales que les daba de estar en una economía cerrada o que tenían ciertos financiamientos por parte del gobierno, como exenciones de predio, exenciones de algunos pagos de operación, pues cuando entramos al comercio global, claramente entramos con desventaja competitiva, ¿no? Entonces, pues sí se habla de industrias completas que tuvieron que cerrarse. El libre comercio es un gran mito y tras el impulso de las políticas neoliberales dictadas económicamente por el FMI y el Banco Mundial, se vendió un falso espejismo de progreso económico vía la propuesta del inicial TLC, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Tal y como lo advierte Héctor de la Cueva, él es coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Desde luego, el libre comercio ni es libre, porque en realidad está controlado por los grandes poderes económicos, ni implica solo el comercio, porque en realidad los tratados de libre comercio tienen que ver con el conjunto de la economía, no solo con el intercambio comercial. Y en ese momento, Salinas de Gortari, pues compromete a México con la integración económica subordinada con Estados Unidos, y se firma en aquel tiempo el TELCAN. Y de entrada, incluso antes de que empezara a entrar en vigor aquel tratado, México hizo una serie de cambios para adecuarse a lo que sería el tratado. Pero la idea de conformar el bloque de comercio más grande del mundo fue muy tentadora. También privó la idea de ser parte del bienestar y prosperidad de Estados Unidos, la potencia económica mundial.
Algunos incluso se creyeron la historia de arribar con este acuerdo al primer mundo, tal como lo pregonaba el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el más entusiasta impulsor del Tratado de Libre Comercio. La decisión de proceder a la negociación del Tratado de Libre Comercio no fue una ocurrencia, ni el tratado surgió de la nada. La razón por la cual procedimos a la negociación fue porque las condiciones cambiaron. La geopolítica se modificó y México corría el riesgo de quedarse fuera de la oportunidad de crecer y ser parte del concierto mundial en materia económica de los países más avanzados. Había que cambiar y decidimos cambiar. Para algunos en el imaginario popular, consolidar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica era el milagro que la economía mexicana requería y el gobierno desplegó su propaganda a favor de integrar a la economía regional. Un paso más con firmeza. Seguros. Con apego a nuestra Constitución y respeto a nuestra soberanía. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. Un paso más. Por supuesto que los sectores nacionalistas expresaron su rechazo al que consideraron un tratado comercial que empañaba el futuro y la soberanía nacional. ¡No TLCs! ¡No TLCs! Que no estamos de acuerdo en la imposición del gobierno federal en traer este tipo de acuerdos, ya que no beneficia para nada a los trabajadores. Incluso el gobierno federal pues ha de alguna manera hecho a un lado a los trabajadores de este país con muy pocas oportunidades de trabajo y con buenos salarios. ¡No TLCs! El primer eje es el eje del respeto a los derechos humanos en México, el respeto a los derechos laborales de los mexicanos, el que el TLC incorpore el tema de la movilidad social, no nada más al intercambio de capitales y de mercancías. ¡No TLCs! En defensa de nuestros energéticos, en contra de la apertura de aranceles y de la entrada de maíz transgénico proveniente de Estados Unidos y de frijol. Pues con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues los dos son grandes golpes para la economía. ¡No TLCs! ¡No TLCs! A pesar del rechazo, finalmente se firmó el acuerdo comercial el 17 de diciembre de 1992, en San Antonio, Texas, en medio de discursos grandilocuentes de los presidentes George Bush de Estados Unidos, Carlos Salinas de Gortari de México y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. Y creemos que no solamente este acuerdo va a beneficiar a nuestros vecinos, sino que abrirá nuevos mercados y nuevas oportunidades para millones de negocios e inversores. Quizás la firma del TLC es uno de los momentos que más me enorgullecieron de mi gobierno. Tenemos que reconocer el espíritu del TLC. Es por eso que es muy importante esta iniciativa del presidente George W. Bush de crear una región de libre comercio de las Américas. Norteamérica es más que una área de libre comercio, es una comunidad de valores motivada por una profunda creencia en la democracia, en las oportunidades económicas, tolerancia y Estado de Derecho. Son 3 países, 3 grandes naciones compartiendo infraestructura crítica de ductos, telecomunicaciones, internet, ferrocarriles y líneas eléctricas. Son 3 cercanas economías integradas cuya propiedad depende del libre flujo de la gente y la buena convivencia entre ellos. Uno de los principales opositores al TLC fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
que se alzó en armas justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 1994. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano. El subcomandante insurgente Marcos, dirigente de los rebeldes zapatistas, evidenció con su lucha el abandono histórico de las comunidades indígenas y originarias del país, excluidas también por el TLC. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd? Años después, Claudia Sheinbaum sería presidenta de México y protagonista fundamental en la defensa del Tratado de Libre Comercio, ya consolidado en la integración regional económica de Norteamérica, en lo que hoy se llama TEMEC. Pero en 1991, en una protesta siendo estudiante de posgrado de la Universidad de Berkeley, en California, rechazó ante el mismísimo presidente Salinas de Gortari un tratado comercial que no fuera justo y reclamó también por la democracia mexicana. No le digo presidente porque llegó con un fraude electoral, Salinas de Gortari. Entonces, cuando vaya, pues éramos un grupo de mexicanos y mexicanas, algunos estudiantes, otros trabajadores del campo, otros trabajadores de fábricas, que hicimos nuestra manifestación en el estadio donde se hizo el evento. Y no hicimos escándalo, sino que sencillamente levantamos carteles. Yo levanté un cartel durante todo el evento que decía: democracia ya, tratado justo. Porque en aquella época pues vino la privatización de cientos de empresas públicas que se vendieron, pero de manera muy oscura. Supuestamente eso iba a sacar a México adelante de las crisis que hubo previas. La realidad de la integración económica de los tres países desde un primer momento dejó en desventaja competitiva a México, que se vio afectado en ciertos sectores como el agrícola, el juguetero, el textil e incluso la producción de auténticos chocolates con alto porcentaje de cacao. Sucumbió ante la oferta industrializada del producto. Escuchemos a Héctor de la Cueva del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Laboral. Que en 1994, cuando entra en vigor el TLC, pues ya México había estado abriendo su economía, privatizando bienes nacionales y permitiendo la entrada del capital extranjero a ámbitos o a sectores pues que no estaban permitidos antes. Entonces, en ese contexto se da la firma del tratado, un tratado muy desventajoso porque es una constitución supranacional en favor de las grandes corporaciones. Y la evidencia de que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha fallado es que el nivel salarial de los trabajadores en los tres países sigue siendo sumamente inequitativo y se centra en el esfuerzo de convertir a México en una gran maquiladora. Se nos prometió que con el TLC íbamos a ir al primer mundo y después de muchos años seguimos en el tercer mundo o hasta en el cuarto o en el inframundo en áreas del país, ¿verdad? Todas las promesas que se nos hicieron se convirtieron en lo contrario. Nos prometieron mejores salarios y hoy la brecha de salarios entre México y Estados Unidos es más grande. Con los años del TLC, esa brecha, la diferencia entre lo que gana un obrero mexicano exactamente por el mismo trabajo que un obrero norteamericano es de 15-1. Es decir, los salarios en los años del TLC cayeron estrepitosamente.
Con la llegada al poder en su primer mandato, el presidente estadounidense Donald Trump, en 2017, consideró que el Tratado de Libre Comercio, o TLCAN, era desfavorable a los intereses comerciales de Estados Unidos y de inmediato planteó su renegociación. Los argumentos de Trump afirmaban que había daños a la industria manufacturera estadounidense, pérdida de empleos y un déficit comercial, ya que el acuerdo permitía a empresas de Estados Unidos trasladar sus operaciones a México para aprovechar la mano de obra más barata. Trump se comprometió a establecer el nuevo acuerdo comercial que finalmente entró en vigor el 20 de julio del 2020, sustituyendo al antiguo TLCAN. Es un gran honor anunciarles que hemos completado las negociaciones y acordado un nuevo acuerdo para terminar y reemplazar el TLC y dar paso a un nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá llamado TEMEC, acuerdo en el que hemos trabajado todos. Hemos trabajado y negociado este nuevo acuerdo basados en la justicia y reciprocidad. Para mí es el más importante acuerdo en el mundo, porque hemos terminado con el juego sucio que impulsaban algunas naciones. El acuerdo comercial de Norteamérica fue renegociado por parte de México con el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, pero se consolidó en los hechos cuando ya había llegado al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien logró imprimir en la última etapa de negociaciones un sello más benéfico para el país, sobre todo en el terreno del respeto a la soberanía energética y en las condiciones de democracia sindical. Se acaba de aprobar con 107 votos a favor y 1 en contra, el adendum o acuerdo modificado del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Es una muy buena noticia, ya nosotros cumplimos. Con el paso del tiempo se ha logrado una integración de las tres economías difícil de desandar, a pesar de las desventajas competitivas. Uno de los más integrados es el sector automotriz, pero las autoridades comerciales estadounidenses, no solo ahora, sino en todo momento, han buscado obtener beneficios por encima de sus socios comerciales. Es la voz de la doctora Gabriela Luna. 9 de cada 10 casas estadounidenses, las pantallas planas son mexicanas. Entonces, no es que tanto haya solamente una exportación agrícola, son sectores vulnerables porque es donde es más fácil poner medidas no arancelarias. Es decir, por ejemplo, te voy a cancelar tu exportación de aguacate porque no cumple con una norma sanitaria, o de atún, o de ganado en pie, ¿no? No dices que es porque compites en desventaja, en este caso la economía estadounidense, ¿no? Sino que dices, no, es que hay ciertas normativas sanitarias que no se están cumpliendo y entonces se deja de tener la discusión en el ámbito meramente económico para pasar al terreno o bien del ambiente, del medio ambiente o de la salud. Y este tipo de medidas, digamos que son un poquito más agresivas porque no son tan fáciles de negociar, ¿no? Para México, la diferenciación salarial de los trabajadores de la industria automotriz, una de las más beneficiadas por el TEMEC, se convirtió con el paso de los años en una ventaja comparativa. Nuevamente nos explica la doctora Luna. Un trabajador promedio de la industria automotriz en México gana en una jornada laboral completa de un día un poquito menos de lo que gana un trabajador de la misma industria en Estados Unidos en una hora. Entonces el diferencial salarial es grande, entonces desde luego que sí hay una ventaja competitiva por salarios, por diferencial salarial. Esto sobre todo al principio fue lo que impulsó a la industria, pero después estás de acuerdo, no puedes competir solamente por salarios, sino vas generando una curva de experiencia y una ventaja comparativa en la producción de ciertas etapas productivas, sobre todo automotrices. En la renegociación del TEMEC, una de las áreas que consolidó mejores condiciones fue en el ámbito de la democratización de la vida de los sindicatos de los tres países. Pero no fue fácil.
como lo explica el maestro Héctor de la Cueva. Por presión de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, y también por la lucha que había en México por la libertad sindical, se introduce el capítulo 23 laboral que recoge principios de la OIT sobre libertad sindical. Y eso es lo que es un lunar bonito en un cuerpo monstruoso, ¿no? Porque el capítulo 23 laboral, pues sí, establece el respeto, la vigencia de la libertad sindical. A pesar de este avance en los clausulados del TEMEC renegociado, las camarillas de sindicatos simulados han sabido darle la vuelta a la norma para perpetuar prácticas de sindicalismo antidemocrático. Pero si observamos bien las consultas que se hicieron en la legitimación, pues vemos que una gran parte fueron simuladas. Es decir, que las viejas centrales y los sindicatos de protección consiguieron simular consultas en la que realmente los trabajadores no participaron, en la que fueron coaccionados y que dio como resultado que las viejas mafias sindicales sigan ahí y aunque surgieron varios sindicatos independientes, se lograron contratos colectivos legítimos en varias plantas, en la mayoría sigue predominando el viejo sindicalismo corporativo y de protección patronal. La oferta salarial, sin embargo, sigue siendo muy desigual entre los tres países de América del Norte. Aún con el acuerdo renegociado y la promesa del tratado comercial que hablaba de otorgar un mejor nivel salarial, sobre todo para los trabajadores mexicanos, los más rezagados, sigue sin poder cumplirse. Así lo explica la doctora Gabriela Luna. Evidentemente, si tú observas lo que gana un trabajador promedio en Estados Unidos, en México y en Canadá, aunque no te vayas a sectores exportadores, pues sí, el ingreso per cápita en Estados Unidos es casi 4 veces que el ingreso per cápita en México. Entonces, pues es muy difícil decir que si trabajas en un sector exportador vamos a homologar los salarios, porque pues esto implicaría también nuevamente incorporar otra desigualdad que profundizaría este problema dentro del país en México. En Canadá más o menos es 2.7 veces su ingreso, el ingreso promedio respecto al de México. Entonces el tema es que estamos siendo socios de dos países que tienen niveles de desarrollo altos, que tienen productos internos altos, pero también que tienen un producto per cápita muy alto. El segundo mandato del presidente Donald Trump ha significado una amenaza al funcionamiento del TEMEC, con una política de imposición arancelaria que en los hechos está dinamitando los acuerdos comerciales, en contra de la integración económica de la región norteamericana. En septiembre próximo se avecina la revisión del TEMEC en un contexto de incertidumbre derivado de la política arancelaria de Donald Trump. La doctora Noemí Orna-Levy, del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, señala la importancia de este desafío para las autoridades mexicanas. No podemos operar nada más como maquiladores. Y aquí está la forma y ahí está la inteligencia que tiene que tener el gobierno de mantener sectores, pero abrir la posibilidad de reindustrializar el país, que creo que es un elemento fundamental. Tenemos este sector de exportador que es muy dinámico y hay que iniciar un proceso de reindustrialización en otros sectores. La presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por mantener integrada la economía regional y no perder el ritmo que marca el TEMEC. No obstante, esta posición está supeditada a las determinaciones que establezca el presidente Donald Trump y la volubilidad de sus imposiciones arancelarias, que buscan superar su déficit comercial con el mundo, cerrar su economía, industrializar a Estados Unidos nuevamente y dejar atrás la idea del comercio global. Pues nos fortalece que los tres países estemos juntos. Incluso nuestra posición ha sido ampliarnos para realmente hacer de América una potencia económica, cultural, social,
en todos los sentidos. Por eso hablamos de que nuestra máxima es la cooperación para el desarrollo. Por supuesto, el presidente Trump tiene su propia visión y nosotros siempre vamos a buscar defender, en primer lugar, a México y a los empleos y al pueblo de México. Para la revisión del TEMEC que se avecina, la doctora Noemí Horna Levy recomienda que México apueste e impulse la consolidación de la transferencia tecnológica que fortalezca la industrialización del país. Hay que exigir transferencias tecnológicas. Esa no es una novedad. Los países del sudeste asiático exitosos, no solamente estoy hablando de China, estoy hablando de otros países como Corea del Sur, Vietnam, etcétera, lograron desarrollarse a través de innovación tecnológica o traspaso de innovación tecnológica, pero avalado por un Estado que está dispuesto a apoyar la industrialización. Eso aquí no ha pasado por lo menos hace 50, 60 años. ¿Sí? El Estado ha jugado en función de los intereses del gran capital privado externo. Es indudable que el TEMEC debe ser arreglado de algún modo y buscar consolidar un mejor acuerdo, advierte la doctora Noemí Horna Levy. Hemos visto ya que también el sector alimentario y el desarrollo tecnológico tienen que ser prioritarios para el desarrollo del país. Esa es una función que tiene que asumir el Estado. No podemos depender de alimentos para nuestra población que venga del resto del mundo, así sea más barato, porque son sujetos, como vemos ahorita, a cambios. Es importante tener en cuenta que actualmente el 80% de las exportaciones mexicanas van directo a Estados Unidos, lo que evidencia la gran dependencia que se tiene, sobre todo en productos manufacturados como vehículos y partes de automóviles, maquinaria eléctrica y electrónica y maquinaria y aparatos mecánicos. Además, México exporta una variedad de productos agrícolas que incluyen la cerveza, el tequila, el aguacate, el jitomate, las berries y más frutas. Al respecto de las exportaciones de México a Estados Unidos, la doctora Noemí Horna Levy expone que es un buen momento en el contexto de esta revisión del TEMEC para diversificar la economía y fortalecer al mercado interno. Sin tirar por la borda esta dinamicidad de las exportaciones, pero no descansar solamente en ellas. Creo que eso es el punto fundamental, y en ese sentido pues hay que seguir con inversión en infraestructura, con inversión en sectores productivos que jalen toda la economía, y hay que asegurar que la gente que trabaja tenga suficiente recursos para generar demanda. Este es un círculo que tiene que ser virtuoso y no vicioso, que se ha generado con base en una gran desigualdad del ingreso. Por ahora, la moneda sigue en el aire, a la espera de las volátiles decisiones que marca el presidente Donald Trump en materia comercial y arancelaria. No hay mucho margen de acción en las nuevas condiciones comerciales de la región norteamericana. Este reajuste significa sin duda costos, muchos costos para la población de a pie de los tres países. Un desafío que pondrá a prueba a los tres dirigentes y la altura de miras de sus decisiones a más de 30 años del inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes, condiciones laborales adecuadas, con un salario que nos permita vivir con dignidad, condiciones laborales adecuadas, que entre hombres y mujeres haya más igualdad, que si vamos caminando más unidos que nunca, por el comercio justo la gente se apunta, aquí vamos poniendo el comercio justo de moda y va creciendo el movimiento porque al mundo le incomoda. Participamos en este expediente, producción y guión, Víctor Bárcenas. Asistencia de producción, Gabriela Pérez. Investigación y entrevistas, Ana Aguirre. Control de audio, Alejandro Ramírez. Conducción, investigación sonora y musicalización, Lénica Ávila. Muchas gracias y feliz fin de semana. Expediente Pulso.
Información y memoria a fondo.